Se me ha cortado, no se he conectado el Zoom y se me ha cortado. A ver, no quiere moverse mi pantalla. Estábamos aquí, ¿no? Pues, ¿me escuchan? ¿Está bien el sonido? Sí, licenciada. Se le escucha. El Zoom está fallando y creo que es en mi barrio. No el Zoom, la señal, porque yo me he salido, ¿Por ¿no dónde ve? vive? En las lomas. En Con su casa. razón, En con las lomas razón, de ya. San Jacinto. Ya, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Entonces eso, van a guardar. Recuerden, vuelvo a recalcar que los trabajos de investigación productiva son en papel bond, tamaño carta, ¿ya? Lo hacen manuscrito. Mejor si utilizan bolígrafo de punta oscura o punta gruesa, le dicen, ¿no? Porque como van a sacar la foto, a veces no sale muy claro, entonces tiene que leerse todo, entonces así trabajen, ¿ya? Sus trabajos prácticos son los ejercicios que les voy a dar. Si son ejercicios, son en hojas cuadriculadas, también a bolígrafo, ¿ya? Luego los ejercicios que yo resuelva, eso sí lo pueden hacer y les aconsejo que lo hagan a lápiz, eh, porque voy a ir resolviendo, ustedes van a ir copiando y puede haber errores, ¿no? Yo puedo escribir, en vez de escribir 38, 83, puedo escribir al revés, ¿no ven? ¿Ya? Ahora sí, estos dos trabajos, los de investigación productiva y los trabajos prácticos, como son para que ustedes ganen 30 puntos, entonces, y 20, 50 puntos en sí, entre los dos van a ganar, ¿no? Solo eso hacen y ya estarían cerca a aprobar. No faltan, ya van a tener 60, ¿no? Y en su examen sáquense 5, 65, ¿ya ven? Pero no sé qué pasa con algunos estudiantes que no lo logran, pero estos dos me lo van a convertir a PDF, sus fotografías a PDF. Y cada foto normalmente es 120, 150 kbytes, ¿no ven? Entonces, si me envían dos fotos, serán 300 kbytes, o sea, medio mega. Entonces, a lo mucho tendrán que enviar un mega. Ahora, si es un trabajo de 10 hojas, de 20 hojas, ya serán, no sé, yo les voy a decir en 2 megas, en 5 megas, así, ¿ya? ¿Entienden esta sección, no ven? A ver, abran cualquier foto en su celular, bueno, luego lo hacen, ¿ya? Y ven ahí detalles, le ponen y ahí va a decir, ¿no? 60 kbytes, así, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ese es su peso, ¿no? Si dice 1000, entonces es un mega, ¿ya? Entonces, sus trabajos, si son dos fotos, a lo mucho serán pues 300 kbytes, o sea, menos de un mega, ¿no? Si son 6, 8 fotos y su celular saca con 100 kbytes por foto, entonces ya va a ser igual, sigue siendo menos de un mega. Entonces, no me van a mandar trabajos en PDF de 25 megas, de 15 megas. Eso pueden también en su celular o en su computadora descargarse aplicaciones que reducen el peso de los megas. Y ya el año pasado ustedes han debido ya practicar eso, ¿no? Entonces van a reducir sus megas. Digamos, su foto ven que está saliendo con 4000 megas o 4 megas. Entonces ustedes ya buscan esa aplicación y lo reducen, ¿ya? ¿Por qué les aconsejo esto? Porque a veces a mí me llegan sus trabajos y no puedo abrir, porque ya la memoria de mi computadora puede estar llena o puede estar en otro formato. Entonces, como no puedo abrir, o abro y todo está en blanco. Entonces, es por el peso. Cuando es muy pesado, no quiere abrir, o llega blanco o llega vacío. ¿Ya? Entonces, eso van a tener cuidado. Es mejor que sean archivos pequeños y así yo voy a abrir fácilmente, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene alguna consulta. Podemos empezar el primer tema. Yo. A ver, por favor. Licenciada, año pasado surgió el mismo problema porque en la plataforma del Ministerio del Moodle solo pedí, digamos, 16 megas, entonces yo hacía trabajos de 20, 23 megas y en ese caso me decía, tienes que reducir, y entonces yo reducía, pero el documento ya no era nítido, ya era como todo desgibejado, ya no era como era real, ya era todo mezclado, no se borra la imagen.
Ya, no, pero mis estudiantes han logrado hacerlo en 1 mega. Me acuerdo, hasta yo he hecho la prueba, porque tanto se quejan, decía al inicio, y he hecho la prueba y con esas aplicaciones se puede lograr reducir los megas. Y por eso también les estoy sugiriendo que usen bolígrafo de punta oscura. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Ustedes sacan sus letritas normales, cuando ustedes escriben normal, sus letras tienen que medir las mayúsculas entre 4 y 5 milímetros, ¿ya? Y sus letras minúsculas, o sea, esto tiene que tener una altura de 4 y 5 o 5 milímetros. Estas pequeñitas, las minúsculas, entre 3 milímetros. Entonces, y si utilizan bolígrafo de tinta oscura y punta gruesa, entonces la foto, digamos que la disminuyen en sus pesos, igual va a estar, va a estar legible, ¿ya? Entonces yo, digamos que a mí me llega un documento borroso, yo lo que hago es agrandarlo, lo agrando, lo agrando, lo agrando. Ah, aquí está, así las claves, ¿no? Y yo veo y les voy a poner la calificación, ¿ya? Entonces, de eso no tengan miedo de reducir sus megas o el peso Está de bien, sus Lice. megas, Está bien, ¿ya? gracias, Lice. Solo utilicen bolígrafo de tinta oscura. Ay, no, ¿para qué he hecho? He agrandado algo, le está pasando a mi compu. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta Licenciada, más? yo, el Ya. plazo de las entregas de los trabajos, Les voy a dar mínimo 1 semana, mínimo. Normalmente, ¿saben qué he hecho el año pasado para que estén prevenidos? Les he dado, digamos, este tema, el primer tema, avanzamos hoy, ¿no? Y ya tienen su práctica, ¿no ven? Digamos, si este es, ya tienen su ejercicio para ustedes. Y les digo, me van a presentar o lo hacen para la siguiente clase, o sea, de aquí a 7 días. Luego sigo avanzando, no me envían todavía, o yo he habilitado en el Moodle una sección donde recepcionaba, ¿no? Entonces, publíquenlo para la siguiente clase. Y luego seguí avanzando y ya estábamos en otros ejercicios, entonces en un bimestre, digamos, 5 ejercicios. Entonces los estudiantes tenían la opción de estar presentando, haciendo de a poco, y yo lo que hacía, tienen plazo, digamos, el bimestre termina en 28 de abril. Entonces ya hasta el 28 de abril está abierta esa sección de recepción de prácticas, hasta el 28 de abril, desde hoy día hasta el 28 de abril. Entonces, como el 28 de abril yo ya los cerraba y revisaba todo, y algunos estudiantes ese día están haciendo las 5. Tienen que estar ya presentándose. Para este ejercicio 3, digamos, ustedes van a tener, no sé, 15 días, 20 días, ¿no? Ya, mínimo 1 semana van a tener, ¿ya? Y así va a estar habilitada la recepción de ejercicios por más de un mes. Entonces, como van a tener un mes, sí o sí tendrían que haber hecho por lo menos el primero, ¿no ven? Ya, entonces, mínimo 1 semana van a tener de plazo, ¿ya? Para su trabajo de investigación productiva igual, ¿ya? Entonces, eso más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Esto me lo voy a borrar porque ya no me sirve. Licenciada, sí, yo. Buenos días, licenciada. Mil Buen día. disculpas por haber ingresado casi todo el curso, he ingresado tarde porque estamos hablando con el anterior licenciado. Mi consulta, licenciada, es sobre el ejercicio 1, 2 y 3 que hemos realizado al comienzo. No lo tengo, licenciada. He pedido permiso porque estaba de duelo, licenciada. No sé si vamos a avanzar porque ahorita ya quiere tomarlo usted el primer tema, pero como dice usted, va a revisar también los cuadernos y no tengo esos apuntes. Y en el caso también de los permisos, ¿cómo va a valer en las asistencias? Porque yo ya tendría 2 faltas, pero son justificadas, licenciada. Sí. Porque No, casualmente ese desde día pasó. ayer ¿O desde cuándo se va a sí tomar o pasa. el tema de los cuadernos? ¿O de este punto, desde el tema número 1 nomás se va a tomar y no lo Sí, anterior? Eso quisiera saber, licenciado. lo que ya está bien. Muy bien su pregunta porque muchos deben estar con la misma interrogante. En sí, el avance de temas es desde ayer, ¿no? Pero ayer hemos terminado nuestro ejercicio. Entonces, desde este tema, yo voy a ver su carátula, que este plan que les acabo de mostrar esté también detrás de su carátula. Lo pueden copiar o imprimir, les dije, ¿no? Entonces, eso, y luego tendrían que tener los resúmenes de este tema número 1, ¿ya? Y lo de la sección de curso de nivelación, eso he preguntado a la secretaria y me dijo que
no ha dado orden. O sea, en nuestra carrera no hay orden para que valga puntaje, ¿ya? Pero yo el primer bimestre o cuando volvamos a clases presenciales, sí me estoy poniendo el objetivo de revisar su cuaderno. Entonces, ahí puedo revisar, pero tomando en cuenta estas situaciones que usted me dice, debe tener algún respaldo, ¿no ve? Usted sí o sí tiene, ¿no ve? Un respaldo, entonces me avisa, Sí, yo licenciada. este bimestre o este mes de febrero he tenido este problema, por eso solo tengo desde aquí. Yo voy a comprender eso, no soy una persona cerrada, pero me avisan, ¿no? Porque hay personas que después de que doy las notas o entrego mis notas, recién me avisan, entonces tiene que ser a tiempo, ¿no ve? Antes de que yo haga las notas. Esa recomendación más les daré cuando vayan antes de que yo entregue las notas, yo les voy a decir, tengo que entregar el lunes mis notas, entonces ustedes ya me tienen que decir antes, o sea, de aquí a una semana yo tengo plazo, después del examen tengo 3 días para entregar notas. Ustedes ya antes de eso me tienen que decir, tal fecha estuve enfermo o tengo este permiso, entonces, o simplemente me lo publican, yo voy a habilitar una sección en el Classroom o en el Moodle donde diga respaldos, ¿no? De faltas, ¿no? Entonces ustedes ahí lo publican una fotito de sus recibos del hospital, no sé, entonces yo soy muy comprensiva, pero tampoco exageren porque a veces se toman hasta el codo cuando les comprendo, ¿ya? Pero siempre avisen y háganlo a tiempo. Les voy a comentar una anécdota del año pasado, que espero no pase este año. Yo he presentado, o sea, les muestro las notas. Aquí está Ancasia, Yaviri, Vargas y todos los nombres, ¿no? Aquí están sus notas del primer bimestre, segundo, tercer, cuarto bimestre. Y, y se me fue. Yo he presentado mis notas y, eh, y ahí los estudiantes tenían que ver si tenían menos de 61 en promedio. Ven el promedio y si no veían que tenían el 61, automáticamente si no tenían más de 4 materias, tenían que ir al segundo turno, ¿no ven? Entonces, en la carrera hemos hecho un listado y de una de las estudiantes se nos ha pasado, no sé si a mí, pero la cuestión es que había tenido 58, creo, ¿no? Entonces, no, por taipeo no ha entrado su nombre en el listado de habilitados para el segundo turno. Y esa persona solo había tenido 2 segundos turnos, o sea, uno y el mío. Entonces, yo como tengo casi 300 estudiantes, no me he dado de cuenta. Pero la muchacha sí le estoy mostrando. Y además, ustedes siempre se sacan capturas de pantalla, ¿no ven? Le han debido publicar en su grupo, no sé, pero ella debería de haberse acercado y dicho, yo tengo 58 y no estoy en la lista de segundo turno. Daré, porque así han venido algunos estudiantes también a reclamar, digamos, ¿no? Pero ese ha sido mi único caso y es el único problema que he tenido. Como no ha reclamado, ni siquiera ha venido al segundo turno, su nota ha ido así, tal cual. Esa anécdota les estoy contando para que no se confíen. Algunos estudiantes dicen, no, los licenciados siempre redondean de 58 o 59 o 60, lo vuelven 61, dicen, ¿no? Pero se nos pasa a veces. Yo tengo tantos estudiantes que ya han visto mi listado, ¿no ven? Entonces se me pasó y la estudiante nunca reclamó. Podía incluso después del segundo turno reclamar, yo podía rehacer, pero este año recién se ha aparecido la muchacha. Entonces yo no puedo hacer nada porque sus notas ya están en el ministerio, ¿no? Entonces siempre tienen que avisar cualquier problema que tengan antes, fechas antes de que los docentes entreguemos notas, tienen que hablar, tienen que avisar, tengo este problema. No es necesario que publiquen en el grupo, privadamente pueden enviar, ¿no ven? Entonces, tienen que avisar, ¿ya? Y sus permisos, todo, yo les voy a aceptar, pero siempre y cuando tengan un buen respaldo, ¿ya? Otra anécdota más les contaré. En otro año, una muchacha me dice, licenciada, que mi esposo se ha muerto, que estoy viviendo en alquiler y ahora me he enfermado de tal cosa. Yo le he perdonado, le he ayudado, ¿bien? Y a los otros docentes les pregunto a ellos igual. Al otro docente le había dicho otra historia, al otro docente otra historia. Pero ya le hemos ayudado, le hemos perdonado. Y cuando a fin de año, o no sé, unas semanas después de ayudarle, la muchacha feliz, bailando en la discoteca, así nos contaron sus amigos, ¿no? No que estaba de duelo,
así, ¿no? Y al año siguiente, su hermanito entrado en la carrera, y su hermano le pregunta, ¿cómo está tu hermano? ¿No? Y me dice, está bien, me dice, ¿no? De salud, sí está bien, no está enferma, me dice, ¿no? Pero la enfermedad era grave, la que dijo ella, ¿no? Y luego le preguntó, ¿dónde está viviendo ahora? Con nosotros, me dice. Y su esposo, ahí está, se ha vuelto a casar, le digo, ¿no? Y me dice, no, nunca ha fallecido su esposo, me dice, ¿no? Entonces, a veces se hacen pescar así. Entonces, tampoco tienen que exagerar en sus mentiras. Algunos, ¿no? Uno de 100 debe ser. Entonces, esas recomendaciones, ¿ya? ¿Alguna otra recomendación? Digo, pregunta. ¿Nada? ¿No tienen preguntas? Hola. Ya, nada, ¿no? Entonces, así No, quedaremos Lice. pues, con esas recomendaciones. Ya, entonces, no vayan a faltar, ¿ya? Esa materia al principio va a ser un poquito, quizá para los que no les gusta leer, va a ser un poquito pesada, ¿ya? Pero ahora sí, entraremos. Agarren su cuadernito, yo creo que ya deben tener sus hojas Trapper o tamaño carta, aunque sea. Si es que reviso sus cuadernos, volvemos a clases presenciales, a mí no me importa si está con lápiz, pero la cuestión es que esté presentable, aunque borroneado, pero ya tengan un cuaderno, ¿ya? Entonces, detrás de su carátula y del plan, anotan tema número 1, historia de los bancos. Mientras yo les voy explicando y también voy a ir dando lectura, van a ir tomando haciendo su resumen, ¿ya? Y eso ya lo he publicado en el grupo del WhatsApp, ¿no? Entonces ya también ya lo deben tener, quizá algunos ya han resumido, ¿no? Entonces empezaremos con la historia. La actividad bancaria empieza ya desde que incluso aparece, como dice en la parte teórica, desde que aparecen algunos grupos sociales, porque siempre hay personas que necesitan prestarse a algo, ¿no? En la antigüedad, no sé, alguien, digamos, ha fabricado algún instrumento y otros que no lo tenían y necesitaban, digamos, ese instrumento y van a prestarse, ¿no? Y cuando aparece el dinero, se dan cuenta que el dinero es muy importante y que es necesario para obtener algunos bienes que necesitan. Y es ahí cuando a alguna gente se le ocurre agarrar dinero y prestarlo, cobrar intereses, ¿no? Entonces, nace ya desde tiempos muy antiguos la actividad bancaria, ¿ya? Se los voy a dar lectura y mientras tanto ustedes van resumiendo en su cuaderno y también voy a ir explicando, ya esa va a ser la modalidad. Y si ustedes desean leer, también pueden aprovechar, pero supongo que van a estar anotando en su cuaderno, así que ténganlo al día, no se lo guarden en sus capturas de pantalla o otro para, para la tarde, porque después no hay tiempo, ¿no ven? Ya, entonces, antecedentes históricos. Dice que los bancos y la actividad de intercambio financiero se conocen desde tiempos muy antiguos con la finalidad implícita de agilizar la actividad mercantil de los seres humanos, ¿no? Entonces, como les decía, nace y ya por la necesidad de los hombres y para más que todo para el comercio, ya para la actividad mercantil de las personas que tienen, no sé, algunos proyectos, que tienen emprendimientos, ya. El origen de los bancos o personas que se dedican a prestar recursos es casi tan antiguo como la aparición de las organizaciones humanas, ya que las personas siempre han necesitado de alguien que financie las ideas y proyectos por ellos planeados, ¿no? Entonces, todos los que tenían una idea, un proyecto, como dice ahí, necesitaban, quizás si es que les faltaba dinero o recursos, entonces necesitaban de alguien que les preste dinero. Muchos confunden la palabra financiamiento con regalo, más que todo en los poblados, en el área rural. eh, el gobierno algunas veces hace ya tiempo atrás decía, no está llegando financiamiento de tal organización, de tal entidad, y con eso vamos a construir la escuela, el hospital, ¿no? Y la gente estaba feliz, pero en el campo tienen esa confusión cuando dicen financiamiento, no es regalo, es un préstamo, ¿ya? Entonces, no hay que confundir los términos. Y como dice acá, ¿no? Que ya
estos financiamientos, estos préstamos nacen para que las personas que tienen una buena idea y no tienen los recursos puedan ponerlos en marcha, ¿ya? Y así ha sido desde tiempos muy antiguos, ¿no? Eh, ahora veamos de dónde proviene la palabra banco. Ustedes saben que un banco es donde quizá ahora mismo están sentados, ¿no? ¿Ya? Pero veamos, el nombre banco deriva de la palabra italiana banco, que también se conoce o significa escritorio, ¿ya? Utilizada durante el Renacimiento por los banqueros judíos florentinos, quienes hacían sus transacciones sobre una mesa cubierta por un mantel verde, ¿ya? Entonces, ¿cómo nace esta palabra? ¿Por qué le decimos banco a los bancos, a esas entidades donde vamos a depositar nuestros ahorros, a pagar nuestros servicios? Porque ya desde la antigüedad, incluso antes de los italianos, por decirles, en esas ferias, en los mercados, había siempre gente que prestaba dinero. Entonces, iban con su mesita, la cubrían de un mantel verde y se sentaban ahí y la gente ya sabía, ¿no? Que donde hay una persona que está con su mantel verde es ese el que presta el dinero. Se acercaban ahí, ¿no? Entonces los italianos han tomado esa misma característica y se han hecho conocer por, por esta característica de tener su mantel verde, ¿no? Y mucho antes esto ocurría, ¿no? Entonces, cuando la gente iba a esos ambientes donde está esta mesita con el mantel verde, entonces este señor que les atendía, el que les prestaba el dinero, les decía, no, siéntese en el banco, o sea, en el asiento, en otras palabras, ¿no? Y de ahí es que se ha empezado a utilizar que están yendo al banco. Por ejemplo, si ahora yo fuera la que presta el dinero, entonces la gente se ha acostumbrado, ¿dónde está haciendo? A sentarme en el banquito, ¿no? En el banco, en el banco, en el banco, y se ha quedado con la palabra de banco, o sea, con esa denominación. Se le ha dado a las entidades que prestan el dinero, ¿ya? Entonces, eso es, ya tienen el resumen de toda esta sección. Han agarrado su lápiz y todo. ¿Qué harían si les digo la siguiente semana empiezan las clases presenciales y me van a presentar esto? ¿No? Entonces, háganlo ya, cualquier rato van a empezar las clases presenciales. Bueno, esperemos que así sea. ¿Ya? Subtítulo 2, actividad bancaria en la antigüedad. Entonces, empecemos. La actividad bancaria tiene su origen en la antigüedad. Se puede decir que los bancos nacieron por la necesidad de realizar simples operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto comenzaron a desarrollar funciones más amplias al aumentar las actividades de intercambio entre las personas. También aumentó la forma de organizarse a entidades complejas, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a explicar, ¿ya? Entonces, dice que estos bancos o estas personas que prestan dinero han nacido por la necesidad, ¿no? Al principio por prestarse unos cuantos pesos y al final, como se han dado cuenta que tenían muchos clientes, han tenido que optar por registros donde anotaban a quienes han prestado y quienes tienen sus ahorros en estas personas, que yo tengo acá un pequeño gráfico. Entonces, se han desarrollado, como dice ahí, funciones mucho más complejas para estas personas que se dedicaban a la actividad, ¿ya? Luego, a partir del siglo IV antes de Cristo, en varias ciudades griegas se constituyen bancos públicos administrados por funcionarios especialmente destinados a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario ligado a operaciones de cambio y crédito, recababan impuestos y acuñaban monedas, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que la actividad bancaria ya había desde mucho antes, pero en 4 siglos o 400 años antes de que naciera Jesús, ¿qué han hecho? Los griegos ya han conformado sus bancos, ¿no? Y ya tenían personas profesionales, podríamos decir, de su época, quienes atendían estas entidades, ¿no? Y sus operaciones normalmente eran para prestar dinero y para recibir dinero, ¿ya? También los griegos lo han utilizado para cobrar impuestos y además en estas entidades bancarias eran en las cuales se fabricaba, o sea, se acuñaba, se forjaban las
monedas. En la antigüedad no había tanto billete, eran más monedas, ¿no? Ya, entonces, esa ha sido la actividad bancaria de los griegos. ¿Qué más ha ocurrido? Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de agricultores, se recurre al mutum. Esto se refiere al crédito mutual. Más tarde adoptan el modelo griego de bancos privados y públicos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con los romanos? ¿Qué ocurre? Dice que se copian de los griegos, ¿no? Pero antes de copiarse de los griegos, ellos han optado, más o menos trabajaban como cooperativas. Eran, digamos, se agrupaban en una población, había, no sé, unos 20 agricultores, entre ellos se agrupaban, ponían su dinero y entre ellos se prestaban, por eso se llama mutum, ¿ya? O sea, un crédito mutual. Digamos que son 20, hoy día me toca tal, mañana tal, o este mes le prestamos a fulano, al siguiente mes a mengano, y así intercambiaban sus dineros, ¿no? O sea, se prestaban entre ellos. Pero ellos se dan cuenta de que para obtener más dinero, eh, es mejor trabajar como los griegos, así que crean sus propias entidades bancarias y también se dedican al cobro de impuestos, ¿no? Y han sido muy injustos los romanos en épocas antiguas, porque los impuestos que cobraban eran pues muy fuertes, ¿no? Y cuando la gente no tenía para pagar, les quitaban sus propiedades, ¿no? Su ganado y otros, ¿ya? Entonces, eso ha ocurrido con los romanos. ¿Ya tienen hasta ahí su resumen? ¿Sí? Voy a estar abriendo la asistencia, ¿ya? Tienen que ir siempre trabajando, haciendo su resumen, ¿ya? Yo no les estoy pidiendo que copien todo, lo que entienden, lo que les parece importante, ¿ya? Esto más explicaremos, ¿ya? En la época de Justiniano, emperador de Bizancio, ¿qué ocurre? En el siglo VI, ¿no? Se reglamentan con precisión los intereses, dice ahí, no se me ha tapado con mi listado, ¿ya? Los usos y costumbres del mundo romano, ¿no? En materia bancaria y se fija la tasa de interés del 6% al año. ¿Qué quiere decir eso? Que viendo que, bueno, este emperador bizantino lo que ha hecho es, como él era muy creyente en la religión o en Jesucristo, su esposa más que todo era creyente, pues ve que los romanos eran muy injustos, ¿no? Y él es uno de los primeros que reglamenta o saca normativas para regular los intereses que se les cobraba a los ciudadanos que obtenían préstamos en las entidades bancarias de esa época, ¿no? Entonces lo reglamenta y él fija una tasa de interés que no sea mayor al 6% al año, ¿no? Con excepciones, por ejemplo, a los marineros era la excepción, a ellos les cobraba 12% de interés. ¿Por qué? Porque ustedes ven que en los mares hay, no sé, catástrofes, huracanes, tormentas marítimas y otros, y los o barcos de esa época sufrían o tenían riesgos, ¿no? Si un barco se hundía, ya se perdía todo el capital. Por eso para ellos, para los marinos, les han impuesto una tasa máxima del 12%. Si comparamos con las tasas de interés de hoy en día, están fluctuando entre este porcentaje, ¿no? Muchos bancos prestan al 12%, al 10%, al 8%, algunos bancos al 20%, dependiendo de si estas actividades económicas a quienes se les presta son riesgosas o no, ¿no? Entonces, esas eran las tasas de interés de aquellos años, ¿ya? Y además, como este emperador era muy creyente, acuerda, ¿no? Dice que a los que trabajan en las iglesias o que creen en Dios, se les va a prestar dinero también a ellos para que incrementen la creencia en Jesucristo y en Dios, ¿no? Entonces a ellos los préstamos otorgados y sus tasas de interés no deberían de superar el 3%, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban fomentando o trabajando, ¿no? Para que la gente tenga valores morales mucho más altos. Y ustedes se han debido dar cuenta, ¿no? Mucha gente que cree en Dios, que es creyente, va a las iglesias, o aunque no vaya, pero cree en Dios y cree en sus principios, su ética y su moral es mucho más alta
de algunas personas que no, ¿no? Hay personas también que no creen en la religión, pero tienen una ética muy alta. Pero la religión ayuda bastante para que algunos que, no sé, no hay personas que se portan muy mal, mienten y mienten, pero luego cuando van a alguna iglesia o solamente por ellos creen en Dios y ven sus principios y normas, entonces cambian, ¿no ven? Entonces es bueno también, ¿no? Entonces, así Dicen, en solo esta tenemos 7 minutos en Zoom. 7 minutos, ya. Vamos a quedar aquí. No quiero quedar aquí. Me voy a olvidar. Ustedes anótense que estamos quedando aquí. Yo me estoy anotando que estamos quedando en el subtítulo 2, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, vayan ustedes haciendo su resumen mientras yo voy habilitando mi listado. Ya estamos en el segundo D, ¿no? Entonces, acá en mi listado nada más ya pueden ver que tengo bastantes estudiantes, ¿no? Y me falta aquí todavía 2 cursos más. Ya, entonces, a ver, está su compañera Alanoca Cruz María. Alanoca Cruz María, Halcón, Alejo, Apaza, Aquise. Sí, a la NOCA, licenciada. Pasa presente, Alejo, licenciada. licenciada. Alejo número 3. 3, no veo los números en mi... Alejo. Halcón, licenciada número 2. Ya. Su apellido Número me- 4, licenciada. Pasa. Ya, apellido me dicen, porque no estoy viendo los números, ¿ya? Aquí se Aragón, Arias, Arce, Ayala, Calizaya, Ramos. Ayala Condori, Arias profe. presente, licenciada. Calizaya Ramos, presente, Aragón licenciada. presente, Lisa. Arce presente. Ayala presente, licenciada, por licenciada. favor. Arce presente, licenciada. Arias, ¿no? Ya. Sí, licenciada Arias. Se me está acabando la voz. Choque Cruz presente. Ya, gracias. Choque Cruz. Listo. Calizaya Mendoza, ¿no está? Cornejo de la Peña Espinosa, Flores Mamá, Flores Ticona. Flores Ticona, licenciada. Flores Mamani, licenciada. Muy bien. Espinosa no está. González, Guarachi, Huanca, Canaviri, Huanca, Calizaya. González, presente. Ya. Guarachi Cruz he leído por ahí. Guarachi presente, licenciada. Ahí. Buenos días. Luego, supongo que ellos no están. Guaita, por si acaso, Isnardes, Mamani Camargo, Mamani Cano. Presente, Mamani licenciada. Camargo. Mamani Camargo. Ya. Mamani Cano, presente, licenciada. Ay, en otra columna he puesto. Ya. Ay, no. Ya. Luego. Aquí está la lista. Ya. Mamani Condori, Mamani Quispe, Mamani Torres, Martínez, Chambi, Maita Mejía. Mamani Quispe presente. Licenciada, buenos días. Mamani Condori. Presente, licenciada. Bien. Buenos días, licenciada Mamani Torres. Ya, Martínez primero, ¿ve? Maita. Martínez, Miranda, licenciada, por favor. Licenciada Miranda presente. Bien. Mollo, Pacasi, Paredes, Peña, Pérez. Pérez, licenciada, presente. Moyo, licenciada. Presente, licenciada. Presente. Paredes. Paredes. Dice Pacasi, presente, Pacasi cualquiera, por favor, dice, no tengo mucha señal. Bien. Ya. Toma presente, licenciada. Pacasi, por favor. Ya. Quiñones, Quispe. Presente, Ramos. licenciada Quiñones. Presente, licenciada Quispe Ramos. Cabana Cruz presente, Quiñones licenciada. va a poner igual que este listado su nombre, ¿ya? Ya. Ay, está en el Zoom. Quispe, Caguana, Rada, Ramírez, Ramos, Ríos. Cabana presente, Rada, licenciada. Ya. Ríos Mendoza, licenciada. Bien. Ramírez, Ramos, no está, ¿no? Sarabia presente, licenciada. Ya. Sarmiento. Gracias. Ya. Presente, licenciada. Silva, Tapia, Ticona, Machaca.
Silva, presente. Chaca, presente, licenciada. Ticona Mamani Tapia presente. presente. Licenciada Sarmiento González, presente. Ya. Tapia Un Suxo segundo, Ruth un lugar presente, licenciada. silencioso. Tapia Suxo, ya. Buenas Ticona tardes, licenciada. Maita. Ticona Maita presente. Por Muy favor. bien, Muchas gracias. bien. Chequemisa, presente, licenciada. Milka Ya. Churqui presente, licenciada. Yotra Mamani, Yucra. presente, licenciada. Ya. ¿Alguien? Presente, Todos ya licenciada. están, ¿no? Ya, muy bien, listo. Faltan Ramírez, Quispe Diego. Creo que estaba, ¿no? Ramos, ¿me lo pueden revisar? ¿Qué más? Ramírez no está. Y Espinosa. Estoy llamando otra vez para que no me digan después de estuve en la anterior clase. Que Elisaya Mendoza no está, ¿no? Ya, ahora sí. Pues continuaremos hasta que se corte el Zoom y luego descansan, ¿ya? El primer banco, dice, ¿no? El primer banco moderno fue fundado en Génova. ¿Conocen Génova? En películas deben conocer, ¿no? En Italia, ya el año 1900 o 1406. Su nombre era Banco di San Giorgio. ¿Ya? Los primeros bancos aparecieron en la época del Renacimiento en las ciudades como Venecia. Es una ciudad donde está al medio de un río, a los bordes de un río, me parece, ¿no? En Pisa, se imaginan esa ciudad donde está la torre que se está inclinando, en Florencia, en Génova, ¿ya? Entonces, en estas ciudades han nacido los primeros bancos modernos, ¿ya? En el examen puedo decir en qué año, en 1406, ¿no? En el Renacimiento, dice, grandes familias de banqueros como los Medici de Florencia, Italia, prestaban dinero y financiaban parte del comercio internacional, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los Medici? Y hasta hoy en día son familias o en su poder están algunos bancos ya con acciones, ¿no? Son accionistas en los mejores bancos de Europa, los Medici, y también se destacan porque estos señores en su familia tienen los mejores médicos o están conocidos como los precursores de la medicina. También por eso se los conoce a los doctores como médicos, ¿no? Entonces, gracias a ellos se llaman médicos por este apellido, por los Medici, donde ha surgido la actividad también, aparte de ser bancaria, la actividad de la medicina, ¿no? Y por eso también los italianos están descubriendo, han descubierto algunas cosas sobre el COVID, ¿recuerdan? No sé si se han informado